cultural, y hoy nos va a ofrecer una charla que se sale un poco de la dinámica o del cauce que hemos venido desarrollando estas semanas, que siempre eran temas muy relacionados con Triana, aunque bueno, este tema de los emperadores Trajano y Adriano también va a tener un pequeño guiño a Triana que ahora nos desvelará. Trajano y Adriano son dos figuras esenciales en la historia de Sevilla, en la historia de Roma, y él ahora nos va a poner en valor estas dos figuras y nos va a explicar los porqués y nos va a explicar el motivo por el que Trajano y Adriano, sevillanos ¿cómo era? Oriundos De Sevilla, de familia sevillana, fueron tan relevantes para la historia de Roma, y sin más dilación, pues le doy la palabra y que comience, y le pido un fuerte aplauso. Bueno, Bueno, en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias a todos los presentes por la asistencia, una asistencia, la verdad, bastante... una afluencia que yo creo que es la charla que más, de las que llevamos, que más personas hay, así que me agrada enormemente. Y bueno, hoy vamos a hablar no de un tema, vamos a hablar de dos figuras, pero también vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar de la relación de lo que somos, no vamos a hablar de otra cosa, sino de nuestra identidad en gran parte romana, y vamos a hablar de dos figuras que son claves, dos de las figuras más importantes de la historia, sin duda, de Europa, que, como bien ha comentado Joaquín, y bueno, y por supuesto agradecer que es una apuesta que llevamos haciendo ya desde hace 2 años y medio, que no lo he dicho, agradecer al Ayuntamiento, al Distrito y al director del Distrito Triana, don Joaquín Sarabia, esta apuesta por la cultura que venimos realizando ya desde hace más de 2 años, y que bueno, esta es una de las muchas charlas que venimos haciendo durante un programa cultural aquí en Triana, y la verdad que me alegra muchísimo el éxito, ¿no?, de aforo. Y hoy vamos a hablar también de Triana, como bien ha comentado Joaquín, porque estas dos figuras están relacionadas con nosotros, no solamente a nivel, por supuesto, porque nosotros somos Roma, Roma está dentro de nosotros, Roma no es algo externo, ¿no? Pero son dos figuras que nacieron, ahora vamos a ver, ¿no?, sobre el dilema de dónde nació Adriano. Trajano nació aquí, a 7 kilómetros de Sevilla, nació en la antigua Itálica, de la que hablaremos también, por supuesto, y también vamos a hablar de Publio Elio Adriano, una figura interesantísima, un personaje muy poliédrico, muy complejo de analizar, pero bueno, vamos a ver en esta hora que tenemos los puntos más interesantes tanto de Marco Ulpio Traiano como de Publio Aelio Adriano, la influencia, la herencia que nos dejaron tanto en Roma como aquí, en Itálica. Y, por supuesto, antes de nada, ¿vale?, como tenemos un tiempo muy limitado, y os lo digo sinceramente, esta charla podría durar bastante más. Podría durar porque de Trajano se pueden encontrar muchas cosas interesantes, de Roma se puede encontrar, es infinita la historia de Roma, y de Adriano más todavía. Adriano es una figura que tiene, como digo, muchas aristas y es un personaje muy, muy, muy interesante de analizar, pero tenemos un tiempo limitado. Son las 9 pasadas y a las 10 tenemos que cortar. Por lo que lo primero, antes de nada, vamos a iniciar la charla, ¿vale?, sin más dilación, desde el propio origen de Roma. Roma es una ciudad que se funda, según la tradición, se funda en el año 753 a.C. Ad urbe condita, decían los romanos. Y según el mito, se funda, ahora vamos a ver, bueno, todos conocemos el primer rey de Roma, que fue Rómulo, pero antes de nada nos vamos a situar en la península itálica. La península itálica es un territorio que, digamos, al que le debemos mucho. Yo siempre digo, cuando vamos a Italia, no vamos a un lugar externo, no vamos a un país extranjero, sino que vamos a la casa de nuestros abuelos culturales. Igual que cuando vamos a Grecia, vamos a encontrarnos en un espejo que nos ayuda a entender quiénes somos. Y esa base cultural que viene de Italia, la propia Itálica, toma el nombre de la península itálica. Es por ello que, igual que los españoles cuando llegaron a México, Hernán Cortés quiso que aquello se llamase la Nueva España. Los italianos, cuando llegan aquí, en el siglo III a.C., quiso Publio Cornelio Escipión que la primera ciudad fundada fuera de la península itálica se llamase Itálica, como la península de donde ellos venían. Y precisamente Itálica, la ciudad que fue cuna de Trajano y de Adriano, toma el nombre de esa península. Y en esa península es donde nació Roma. En esa península, concretamente en el centro, en la región central, que es la región que le da nombre al idioma que nosotros hablamos, porque nosotros hablamos el castellano que es un latín evolucionado, el latio, donde vivían los latinos, que es el Lacio, que es la región, como bien sabéis, de la que Roma es la capital. Pues en esa región, en ese territorio del Latio, según la tradición, en el siglo VIII a.C. nació encima de una colina, de la colina del Palatino, una ciudad que llegaría a ser dueña y señora del mundo conocido, prácticamente hasta en esa fecha.
y esa ciudad se llamó Roma. Y esa ciudad, según el mito, y ahora entramos en el mito, nació por la huida, y ahora repito, estamos dentro del mito, pero como se dice en italiano, si non è vero è ben trovato, es decir, si no es verdad, desde luego la historia está muy bien contada y me parece bonito también conocer la fundación mitológica de Roma. Tenemos que remontarnos a la guerra de Troya y tenemos que remontarnos a cuando un príncipe troyano que se llamaba Eneas huyó de Troya con su padre, que era Anquises, y con su esposa, que se llamaba Creusa, y con su hijo, que se llamaba Ascanio. Su padre, según el mito, había copulado con la diosa Venus, por lo que Eneas era descendiente de Venus, era, digamos, hijo de Venus. Es por ello que después Julio César, los Julios, se hacían descendientes de Venus, porque los patricios Julios, de la gens Julia, los patricios que eran los Julios, se hacían descendientes de Venus porque se hacían descendientes de Rómulo. Es decir, para que entronquemos, mira aquí arriba, perdón un segundito que no tengo el puntero, pero bueno, yo creo que lo veis arriba. Y si no, desde aquí lo vais a ver. Mirad, Anquises, según el mito, tiene una historia de amor con Venus, que por cierto le cortó la virilidad. Le cortó, es que lo dejó sin... No sin... sino que digamos, le suprimió la virilidad, la libido, ¿no? Como, digamos, como castigo por haber copulado con la diosa del amor, que era la propia Venus. Y de ahí nació, como bien veis, Eneas. Eneas marcha en la guerra de Troya y llega al Latio, según el mito, y allí emparentó con Lavinia, y de ahí, fijaos, en la ciudad de Alba Longa viene una lista de reyes de la que tenemos a estos dos personajes que son Númitor y Amulio. De estos Númitor y Amulio es interesante porque Númitor fue el rey legítimo, que Amulio, su hermano, lo destronó y parece ser que lo mató. ¿Y qué ocurre? Que la hija de Númitor, que era Rea Silvia, ¿qué es lo que hizo Amulio con Rea Silvia, la que podía ser heredera al trono? La ingresó, la metió, digamos, en, como si fuese a día de hoy un convento, una sacerdotisa de las Vestales. Pero ¿qué ocurre? Que Rea Silvia copuló con el dios Marte, con el dios de la guerra, y ahí nacieron dos gemelos que fueron Rómulo y Remo. Y nos dice el mito, y aquí puede que, como se dice, si non è vero ben trovato, puede que algo de verdad haya en esos primeros reyes, que fueron Rómulo y Remo, sabéis que eran dos pequeños que fueron depositados ¿dónde? En una cesta en el río Tíber, y esa cesta en el río Tíber fue descendiendo y llegó a la isla Tiberina, que la isla Tiberina es una isla que todavía existe, aquí veis la ciudad de Alba Longa, y el río Tíber desemboca en Fiumicino, después hablaremos, si tenemos tiempo, de la desembocadura del Tíber, pero pasa por Roma y todavía Roma no existía, y lo que nos cuenta el mito es que la cesta, con los pequeños Rómulo y Remo, llegó a la isla Tiberina y allí una loba que se llamaba la Luperca, ¿veis? Aquí veis el monte Palatino y aquí veis la isla Tiberina. ¿Qué es lo que ocurrió? Una loba salió humeando, encontró a los gemelos, los metió en su cueva, en el Lupercal, que después sabemos que los romanos adoraron ese lugar que está debajo del Palatino y está documentado a nivel arqueológico, y allí crecieron, amamantados por la loba Luperca, Rómulo y Remo. Aquí veis, esto es del Museo Capitolino, una foto del Museo Capitolino. ¿Qué ocurre? Cuando fueron creciendo los dos gemelos, Rómulo y Remo, se enteraron por un pastor de la estirpe de la que ellos venían y fueron a la ciudad de Alba Longa. Y mataron o desterraron, no lo tenemos claro, a su tío, al malvado Amulio. ¿Y qué ocurrió? Que ellos decidieron, como estirpe de reyes de la que descendían, fundar una nueva ciudad. Y ellos se fueron a las colinas del Palatino y del Aventino, que son estas dos colinas que todavía existen obviamente en Roma. Aquí está el Circo Máximo en medio en este valle, y este es el Trastevere, y esta es la isla Tiberina. Y los dos gemelos, digamos, porfiaron en cuál de las dos colinas fundar la nueva ciudad. Nos dice el mito que Rómulo, desde el monte Palatino, desde arriba, vio pasar 12 buitres, porque pidieron a los dioses que le dieran los augurios para discernir en cuál de las dos colinas fundar la nueva ciudad. Remo se fue a la colina del Aventino, que es una colina que existe, es un lugar maravilloso de Roma, muy alejado de del aluvión turístico, porque el Aventino es un lugar muy, muy tranquilo. El Palatino, bueno, se puede visitar, por supuesto, y además están lo que se llama le Capane de Rómulo y Remo, que son las cabañas, los restos más antiguos hallados en Roma. Y lo que ocurrió, según la tradición, es que como Rómulo vio más buitres, pues se fundó la ciudad de Roma en la colina del Palatino. Allí precisamente están esas cabañas que documentan arqueológicamente la primera Roma, lo que llamamos la Roma Quadrata. Y estamos, según siempre el mito, en el año 753 a.C. Los romanos decían ad urbe condita, desde la fundación de la ciudad. Nos podemos creer o no el mito de Rómulo y Remo, o podemos quizá pensar que algo de verdad haya.
Y esa Roma Quadrata existe a nivel arqueológico y esa Roma Quadrata se encuentra, aquí lo veis, en el Monte Palatino, que está justamente al lado del Campidoglio, del Monte Capitolino, al lado de la isla Tiberina, y justamente aquí está el Janículo, que es otra colina de Roma, y esto es el Trastevere. Vamos avanzando porque Roma nace, ya os digo, según la tradición, en el 753 a.C. Y esto es importante para entender. Esos son los 7 reyes de Roma. Roma tuvo 7 reyes. Los 3 últimos fueron reyes etruscos. Los etruscos eran un pueblo que era un poquito más avanzado, que vivían en Italia, pero lo que me interesa es que la monarquía, que va desde el 753 hasta el 509 a.C., termina, aquí veis al primer rey, que fue Rómulo. Numa Pompilio es un rey muy interesante, que es el que funda, según la tradición, el mito de la religión de las Vestales. Y después, muy interesante, es la muralla de las colinas, me refiero. Roma se le llama la ciudad de las 7 colinas, pero realmente Roma tiene más colinas. Lo que ocurre es que la primera muralla romana, aparte de esa muralla primitiva del Palatino de Rómulo, la muralla que encerró las 7 colinas la llamamos la muralla serviana. Si ustedes habéis ido a Roma, cuando ustedes salen de la estación de Termini, si miran a la derecha, van a ver un lienzo de muralla que es de época de la monarquía, que no es de época ni del imperio ni de la república, que es la muralla que llamamos serviana. Y esa muralla es la que cerraba las 7 colinas de Roma. Es por ello que a Roma, aunque tenga más, se le llama la ciudad de las 7 colinas. Eso nos viene de época de la monarquía. Y esa muralla serviana duraría hasta que ya en época tardorromana el emperador Aureliano cerró otra muralla que medía bastante, bueno, era el doble prácticamente. Pero vamos avanzando. ¿Cómo termina la monarquía en Roma? Por un episodio que podemos creerlo o no, pero lo cuentan los historiadores romanos, que fue la violación de Lucrecia, el 509 a.C. Ahí es donde los romanos, dice que colocan en las murallas y en las puertas de Roma edictos expulsando a los tarquinios, y el último rey de Roma es exiliado de Roma porque su hijo, según nos cuentan las crónicas, había violado a una patricia romana que se llama Lucrecia. Ahí veis este cuadro historicista romántico que nos muestra a Lucrecia, la pobre Lucrecia, suicidándose en el templo de Júpiter Capitolino, en la colina del Capitolio. Si habéis ido a Roma, la colina del Capitolio es donde están los museos capitolinos, que si vais a los museos capitolinos, ahí están los cimientos del gran templo del Júpiter Máximo Capitolino, que era el templo más grande que había en la antigua Roma. Pues esta es la Roma de la monarquía. Fijaos, un pueblito que había nacido, más allá del mito, no lo podemos creer o no, pero un pueblito que había nacido en una colina, en medio del Lacio, en el siglo VIII a.C., cuando llegamos al 509 a.C., domina una zona de lo que hoy en día es el Lacio muy, muy, muy reducida. En la República, que va del 509 al 27 a.C., fijaos cómo se amplía Roma. Y eso es lo que me interesa. Durante la República Romana podéis ver todo el territorio de la península itálica que la controla a través de muchas guerras que no vamos a explicar obviamente, la República de Roma. La República de Roma es una potencia emergente que desde el siglo VI hasta el siglo, literalmente, hasta el siglo I a.C., se va expandiendo no solamente por la península itálica, sino que hay un momento, y es un momento importantísimo que explica la fundación de Itálica, en el siglo III a.C., en el que hay otra potencia emergente, como muchos sabéis, que viene del norte de África, que eran los púnicos, que eran herederos de los fenicios, los cartagineses. Y se produce un conflicto que llamamos las guerras púnicas, y ese conflicto que se da en el siglo III a.C. enfrenta, aquí veis el territorio de la República de Roma, estamos en el siglo III a.C., respecto al territorio del, podemos decir, el Imperio Cartaginés, con la capital en Cartago. El primer enfrentamiento entre estos dos imperios, que realmente no hablamos del Imperio Romano, hablamos de la República, me refiero a poder político, se produce en Mesina, en Sicilia, cuando se desencadena la primera guerra púnica por el control de Sicilia, que la vencen los romanos. La segunda guerra púnica se desata, es muy interesante porque aquí veis el río Ebro, si os fijáis el río Ebro actuaba de frontera, digamos, de respeto entre la zona cartaginesa y la demarcación, digamos, de no agresión romana. ¿Y qué ocurre? Que en el 218 se desata la segunda guerra púnica porque los cartagineses atacan un Oppidum, una ciudad que era aliada de Roma. Esa ciudad se llama Sagunto y todavía existe. ¿Y qué ocurrió? Que los romanos, en un ejemplo de guerra, una demostración de guerra relámpago, de estrategia militar, embarcan en Italia, desembarcan en Ampurias, en Cataluña, lo que hoy en día es Cataluña, y desde ahí los escipiones, en una demostración de genio militar,
conquistan todo el Levante peninsular y conquistan la capital cartaginesa de Hispania, una ciudad que es muy bonito porque se llama Cartagena a día de hoy. Y los romanos, cuando la conquistaron, la llamaron la Cartago Nova, la nueva Cartago. Los españoles, cuando llegamos al virreinato del Perú, a América, fundamos una nueva Cartagena, que se llama Cartagena de Indias. Hay un grupo de música que me gusta mucho, que se llama Exoplaneta. Ha habido 3 Cartagos a lo largo de la historia: Cartago, Cartago Nova y Cartagena de Indias. Y hay un grupo de música que son de allí, que es muy bueno, que dice: fundaremos Cartagena en otro sistema solar, ¿no? Esa sería la cuarta Cartago. Pues los romanos conquistaron la capital cartaginesa de Hispania. Y justamente, no voy a explicar porque de las guerras púnicas también podremos, pero es que no tenemos tiempo, se produce un avance romano por el valle del Guadalquivir, la batalla de Baécula, y después la batalla definitiva. Esa batalla es clave. Es decir, si los romanos no hubiesen vencido en la batalla de Ilipa en el 206 a.C., nosotros, bueno, por supuesto no estaríamos aquí, pero aparte no seríamos lo que somos. La batalla de Ilipa es el episodio, en mi opinión, más importante, uno de los más importantes de la historia de lo que somos. Porque la batalla de Ilipa vencen los romanos, Adrúbal Giscón es derrotado por Publio Cornelio Escipión. Esa batalla no vamos a entrar porque hay debate, siempre lo ha habido, historiográfico, sobre si ocurrió en Carmona, si ocurrió en Alcalá del Río, si ocurrió primero en Alcalá del Río y después en Carmona, pero entre Sevilla, Alcalá del Río y Carmona se produjo una batalla, o varias, porque puede ser una batalla que se dio en varios, digamos, secuencias. Lo que sí sabemos es que los cartagineses fueron completamente derrotados. Marchan a Cádiz y de Cádiz se marchan. El poder cartaginés, el poder, digo, la élite política, no es que de repente todos sean romanos, obviamente, pero ahí se inicia la romanización de la península ibérica. Y es en el 206 a.C., y esto es clave, repito, para entender nuestra base cultural, es decir, quiénes somos, nuestra identidad poliédrica, una base importantísima de nuestro sustrato cultural viene de Roma. Nosotros hablamos, ya os digo, hoy, por ejemplo, ¿qué día es? No, ¿qué día es de la semana? Jueves, es el día de Júpiter, por eso llamamos jueves. Mañana es el día de Venus, por eso llamamos viernes. Pues Mercurio fue ayer porque es el día de miércoles, me refiero, porque es el día de Mercurio. Martes es el día del dios Marte, el lunes es el día de la Luna, el Saturday es el día de Saturno. En fin, nosotros tenemos una base cultural que muchas veces no nos damos cuenta que viene de Roma, pero que en nuestra cotidianidad no la percibimos, ¿no? Y cuento esto porque los italianos, cuando vencen en Ilipa, aquí muy cerca, fundaron un destacamento, el Publio Cornelio Escipión, al que llamaron Itálica, de la misma forma que España quiso que México se llamase la Nueva España, o que tantísimos ejemplos podemos poner, ¿no?, con colonizaciones a lo largo de la historia. Y se fundó un tono Pidum, posiblemente de origen turdetano, en la colina de Santiponce, se funda la ciudad itálica en el 206 a.C. Esa ciudad sería, siglos más tarde, la cuna de Trajano y de Adriano. Vamos avanzando. Llegamos ya a época de Julio César, estamos en el siglo I a.C., Julio César lo asesinan en los idus de marzo, el 15 de marzo del 44 a.C. en Roma, y ya llegamos a época de Octavio Augusto. Y aquí sí comienza el Imperio Romano. Estamos ya en el 27 a.C. Esta foto la hice yo la semana pasada en los museos, el Museo Nacional Romano, en el Palazzo Máximo, que es Augusto Octavio como pontífice máximo. Porque Augusto ya tenía el poder político, el poder sobre el Senado, el primero entre todos, y además el poder religioso. Y aquí lo veis vestido como el sacerdote, el pontífice máximo, el pontífice Maximus. Y en época de Augusto, esto me interesa porque ahora vamos a entrar ya en la historia de Trajano y de Adriano, pero este contexto me parece importante. Augusto es el primer emperador, después tenemos Tiberio es de época de Jesucristo, para que nos ubiquemos, el cambio de siglo. Bueno, y de milenio, claro, pues nosotros empezamos a contar a partir de Jesús. Después Calígula, Claudio y Nerón. En época de Claudio y de Nerón es cuando, fijaos, Trajano nace justamente aquí, a mediados del año 53, y aquí es donde desarrolla su carrera política y militar Trajano, que ahora vamos a ver. Después vienen las guerras civiles, que eso no me interesa, y después me interesa muchísimo porque esta es la época más importante del siglo I en el imperio, que son los Flavios, que veis, desde el 69 al 96. Los Flavios son 3, el padre, que es Vespasiano, Tito, y después su hermano Domiciano. Vespasiano, Tito y Domiciano. Estos 3, todos conocemos el Coliseo se construye en época de los Flavios, por eso el nombre oficial del Coliseo es el Anfiteatro Flavio. Y en ese momento, entre Vespasiano, Tito y Domiciano, es cuando Trajano desarrolla su máxima carrera militar siendo gobernador y general en la Germania Superior, que ahora vamos a hablar.
Y ya cuando matan, digo matan porque lo asesinaron en una conspiración que incluso su mujer participó en el Palacio del Palatino. Cuando matan a Domiciano, colocan a un emperador, que es el que viene después de Domiciano, un emperador títere, que era anciano en ese momento, anciano porque tenía 60 y pico años, a día de hoy una persona con 60 y pico años no es anciana, pero en ese momento sí lo era, que es el emperador Nerva. Y Nerva dura 2 años. Nerva, cuando matan a Domiciano, lo colocan en el año 96, y en el 98 es cuando muere Nerva y es cuando Trajano llegaría a ser emperador. No sé qué hora tenemos, son los 25, no, tipo. Trajano nace en el año 53, nace aquí, en Santiponce. Digo en Santiponce, pero realmente no es correcto, porque Trajano no nació en Santiponce. Trajano nació en Itálica. Y Itálica, Itálica no es lo mismo que Santiponce. Itálica no es lo mismo que Santiponce. ¿Por qué? Porque Santiponce no hay una continuidad de ocupación humana entre Itálica y Santiponce. No es lo mismo que decir Gadir con Cádiz, o Gades con Cádiz, o Hispalis con Sevilla. Sevilla o Cádiz o Córdoba han tenido una continuidad de ocupación humana de 3.000 años. Santiponce e Itálica no la han tenido, porque Itálica es una ciudad que desapareció y que ya no existe. Santiponce era un pueblo que estaba en otro lugar y se colocó en el siglo XVII encima de Itálica. Por eso me gusta remarcar que Santiponce no es Itálica. Sevilla, desde época de los fenicios, ha estado habitada y sigue habitada. Y esto es un punto interesante, igual que Cádiz. Y Trajano nació en el año 53, nació en Itálica. ¿Qué nos dicen las crónicas, las fuentes? Que siempre nos tenemos que remitir a la fuente, ¿no? Casio Dion nos dice: Trajano era un íbero, un hispano, no un italo ni un italioto. Un italioto era un italiano que había venido a España. Y ninguno de una raza diferente había sido antes emperador. Fijaos, esta otra crónica nos dice: le sucedió Ulpio Trajano, nacido en Itálica, en Hispania, de una familia más antigua que ilustre. Su padre fue el primero que fue cónsul. Marco Ulpio Trajano padre, vamos a hablar de Trajano padre y de Trajano hijo. Vamos avanzando. Esto es una maravilla. Este mosaico que estáis viendo, de teselas, está en el Museo Arqueológico de Sevilla, que está cerrado, y es de época republicana, del 1 a.C. Posiblemente habla de un Marcos Traius. Marco Ulpio Trajano viene precisamente de este mismo apellido, de este mismo nomen. Y este muy posiblemente es el tatarabuelo de Trajano, que habitaba en Itálica. La familia de Trajano muy posiblemente eran italianos que se habían asentado en Itálica entre el siglo III y II a.C. Lo que pasa es que siempre decimos la familia de. ¿Qué es eso de la familia de? Serán las familias, porque la genealogía se abre de forma exponencial. Cuando tú dices mi familia, tu familia, no, tú vienes de 2 familias, la de tu padre y la de tu madre, aunque hayan fallecido. Y tú has tenido 4 abuelos, y tú has tenido 8 bisabuelos, y 16 tatarabuelos, y 32 y así los vas multiplicando. Tú no vienes de una familia, aunque tu apellido sea, mi apellido sea Pozuelo, no quiere decir que yo venga solamente de una rama, vengo de tantas como se van abriendo hacia arriba. Por eso cuando hablamos del origen de la familia, será de las familias, porque tú eres la herencia de todas las familias que te anteceden, ¿no? Y precisamente Trajano, por eso siempre esa discusión, Trajano era de Itálica, su familia era de Itálica, gran parte de la gente que vivía en Itálica había venido de Italia. Y precisamente Trajano, el apellido Trai, muy posiblemente venga de Italia. Pero eran gente que llevaba asentada en Itálica, porque Itálica es un ejemplo de ciudad aristócrata, que la mayor parte de las familias habían llegado de la península itálica. Y Trajano es un ejemplo claro. No voy a entrar porque esto es muy complejo, ¿vale? Pero Trajano se corona en el año 98, lo veis aquí, y su padre, Ulpio Traiano, ¿veis? Nació en Itálica, de la gens Ulpia, que es uno de sus apellidos, y fue general de Vespasiano y de Tito, y fue elegido cónsul. Hace carrera política y militar. Este es el padre de Marco Ulpio Trajano, es decir, Trajano padre. Posteriormente, Trajano lucha en varios conflictos en Siria, y esto es muy interesante porque se casa con una mujer que después sería decisiva, ya en época de Adriano, que es Plotina. Plotina nunca se supo si era de Itálica, la mujer de Trajano, Trajano hijo, Trajano el emperador, o siempre se pensó que podía ser de Nimes, de la Narbonense, es decir, de Francia. ¿Por qué? Porque Adriano, que tuvo una relación, vamos a decir, familiar con Plotina, le dedicó una basílica, según las crónicas, en Nimes. Es por ello, le dedicó una basílica a Plotina, a la mujer de Trajano. Es por ello que siempre se pensó, pero que no hay evidencias para contarlo de forma certera,
que Plotina pudiera ser de Nimes. Otra teoría es que fuese provinciana de Itálica, pero no lo sabremos nunca, muy posiblemente. Esta es la Maison Carré de Nimes. Siendo general, el León, bueno, la zona León sabéis que es un nombre de ciudad que viene de Legio, de la Legio Séptima. Sabemos que en época de Domiciano hay una revuelta en el año 89 en la frontera de Germania, la frontera con los bárbaros, y ya Marco Ulpio Trajano va allí. Es decir, que nos cuentan, ese episodio nos cuenta que Marco Ulpio Trajano, en época de Domiciano, era una persona de máxima confianza del emperador Domiciano. Y posteriormente lo nombran gobernador de Panonia, que la Panonia es más o menos lo que hoy en día es Hungría, Eslovaquia, en la zona del Danubio, ya en el año 90, y posteriormente matan, este es casi el único busto que hay de Domiciano en el mundo. ¿Por qué? Porque a Domiciano le aplicaron la damnatio memoriae. Domiciano fue un emperador que perdió la cabeza, como algunos otros, como Nerón, Cómodo y otros, y se borraron todos los bustos, se eliminaron todo su registro, digamos, material. Y este está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, un busto de Domiciano, y a Domiciano, repito, lo matan en el año 96 en el Monte Palatino, que incluso su mujer parece ser que participó en la conjura. Después de Domiciano, estamos en el año 96, colocan a Nerva. Nerva fue un emperador bastante, digamos, de transición, no muy importante, pero un emperador un poco, podemos decir, títere, que entre los militares y el Senado lo colocaron. Y Nerva muere, dura 2 años, muere en el año 98. Y ahí llegamos al momento en el que Adriano, estando en la Germania Superior, su sobrino Publio Aelio Adriano, que era de su familia, le entrega la carta, que parece ser que quiso ser él el que le entregó la carta, en el que le cuenta que es el nuevo emperador de Roma. Esto, lo que ocurre ahora, y nos cuenta las crónicas, es un indicador, digamos, de la personalidad que tenía que tener Trajano. A Trajano le pusieron todos los apelativos. En los panegíricos, que le escribe, por ejemplo, el Princeps, el Pater Patriae, el Optimus, el Dacio, el Moderado, Pero la personalidad de Trajano, en mi opinión, este episodio es bastante, digamos, un indicador bastante claro. Porque otro, cuando le llega la carta de que es emperador, estando en Germania, es lo que envía a Alemania, se va a Roma, al templo de Júpiter Capitolino, se corona con todo, se laurea y es paseado por Roma. Y él no quiso ir a Roma. ¿Qué es lo que hizo? Durante 2 años cumplió su trabajo, para lo que estaba destinado, siendo ya emperador. Y estuvo 2 años en la Germania Superior pacificando la frontera. Pacificando toda la zona, esto hoy es Alemania. Aquí veis, por ejemplo, Colonia. De hecho, el nombre de Colonia viene porque era una colonia romana, que está aquí al norte. Aquí veis la ciudad de Bonn. Todo esto era Limes, que se llamaba. Y todo esto que veis, estos puntitos azules, eran una zona de enorme tensión, obviamente militar, porque era la frontera del imperio. Y Trajano estuvo 2 años en toda esta zona de Alemania pacificando la zona hasta que no terminó su trabajo, no se marcha a Roma, que nos dice la crónica que llega en el año 100, y ahí ya es coronado emperador, ya os digo, prácticamente 2 años más tarde, después de que le llegase la carta. Se coronó en el templo de Júpiter, como todos los emperadores, y ya estamos en el año 100, repito, esto para que veáis una foto propia, de los cimientos del templo de Júpiter. Esto es una parte de los cimientos que están en los museos capitolinos. Una parte de los cimientos. O sea, prácticamente esto es un 20% de la altura que tenía el templo de Júpiter. Y ya vamos a hablar rápidamente del gobierno de Trajano, porque Trajano es un emperador que digamos, los puntos más importantes de su gobierno es que llevó el imperio, ejemplo del emperador militar. Llevó el imperio a la máxima expansión territorial, pero la guerra más importante que llevó a cabo, que a día de hoy hay un país en Europa que se llama Rumanía, porque es el país de Roma, fue las guerras dacias. Las guerras dacias, en lo que a día de hoy, más o menos, es el país de Rumanía. Los rumanos hablan un latín también evolucionado, es una lengua romance el rumano, mezclado con las lenguas eslavas obviamente, pero tú lees el rumano y más o menos puedes entender una parte, como tú lees el portugués o sí. Pero precisamente el padre de la patria rumana es Trajano porque fue el que conquistó la zona de lo que hoy en día es Rumanía, que era la antigua Dacia. Una zona además que era muy conflictiva y además los dacios eran un imperio, un pueblo muy rico y muy bien organizado, no eran bárbaros como la zona, por ejemplo, del norte de Alemania. Y desde décadas anteriores ya había habido conflictos allí y no se había conseguido pacificar. Y el primero emperador que lo pudo pacificar la Dacia fue Marco Ulpio Trajano. Esto ocurre entre el 101 y el 106. Esto que veis es un relieve veis los romanos que están luchando contra los dacios
Y todo esto lo dirigió el emperador Trajano. El ejemplo más claro, bueno, esto es una escultura muy bonita que está allí, de Decébalo, del líder de los dacios, que fue capturado finalmente y ejecutado, lo llevaron a Roma, y ya en el 117, después de las victorias en la guerra dacia, se produce el 117 es muy importante porque ya habían terminado las guerras contra los partos, y esto, para que lo veáis, todo lo que es la demarcación roja fue el Imperio Romano en su máxima expansión territorial en la historia, que es el Imperio Romano bajo el gobierno de un emperador hispano de la Bética italicense que se llamaba Marco Ulpio Trajano. La última guerra que llevó a cabo y que conquistó en la zona de Partia, de Mesopotamia. Y precisamente aquí, en Cilicia, en Selinunte, ahí es donde muere, en el 117, y nombra como sucesor, como bien sabéis, a un sobrino segundo, que también era de familia italicense, y que se llamaba Publio Aelio Adriano. Y tenemos el segundo emperador no itálico de la historia del imperio romano, que fue Publio Aelio Adriano. Pero la pregunta, antes de terminar con Trajano, ¿qué herencia nos dejó Trajano en Roma? Nos dejó una herencia vastísima, importantísima. Cuando ustedes vayan a Roma, van a pasear, por supuesto, por la avenida de los Foros Imperiales. Y los Foros Imperiales, porque Roma tenía el Foro Antiguo, el Foro, que estaba justamente, ahí está, ¿no?, lo que queda, que es el centro del mundo. Ahí está la Milla de Oro, que era donde comenzaban todas las calzadas romanas. Está, que os digo, el templo de Saturno, el templo de Júpiter arriba. Y al lado, en lo que hoy en día, desde época de Mussolini, que fue el que la abrió, la avenida de los Foros Imperiales, los primeros emperadores, primero Julio César, aunque no fue emperador, después Octavio Augusto, después Nerva y después Trajano, fueron construyendo foros que se llaman los Foros Imperiales. Esto que veis es la avenida de los Foros Imperiales en Roma. El Coliseo queda justamente aquí. Y aquí se encuentra, si conocéis Roma, el Victoriano, que es la máquina de escribir, que le llaman, que es ese edificio que se construyó en época de los reyes de Italia. Y todo esto que veis que pone Trajano es el antiguo Foro Trajano con el Mercado Trajano, que es el foro. Aquí veis un mapa que nos muestra junto al Foro de Augusto. Todo esto es una plaza porticada. Aquí la escultura ecuestre de Trajano. Esto que veis en un amarillo más, digamos, más claro es el Mercado Trajano, que es un edificio impresionante que todavía se conserva, que se puede visitar, que es maravilloso. Aquí veis la Basílica Ulpia porque tomaba el nombre del nomen de los Ulpios, que era el apellido de Trajano. Y aquí en rojo, y esto me interesa, veis uno de los monumentos más interesantes del mundo antiguo que hay en el mundo. Que ese monumento, que es una herencia de nuestro querido paisano Marco Ulpio Trajano, sabéis que es la columna trajana. ¿Y qué es eso de la columna trajana? La columna trajana, que muchos conocéis, de los presentes lo sé perfectamente, es un monumento que se levantó en honor a Trajano para conmemorar las guerras con los dacios, es decir, la conquista de Rumanía. ¿Por qué? Porque se levanta ese monumento que tiene un relieve helicoidal donde se narran las guerras dacias, todas las gestas militares de Trajano, y también, y es interesantísimo, en la base, en la cámara sacra que se llamaba, veis que hay dos urnas, los restos mortales, cuando muere Trajano, en el 117, de Trajano y de su mujer Plotina. Como curiosidad, esos restos mortales, diréis, bueno, y si a día de hoy, esta foto que os voy a enseñar la tomé la semana pasada, esta que veis. Diréis, si a día de hoy abrimos con la llave, nos colamos en los Foros Imperiales y abrimos con la llave la cámara sacra y entramos, están los restos de Trajano se perdieron en época de las invasiones bárbaras, en el siglo V. Pero, una curiosidad, y no sabemos si es cierta, obviamente, pero como se dice en italiano, si no è vero, ben trovato, nos dice Ortiz de Zúñiga fue un cronista sevillano del siglo XVII, que no sabemos hasta qué punto lo que voy a contar es cierto, pero lo cuenta Ortiz de Zúñiga en el siglo XVII en los anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla. Ortiz de Zúñiga fue, como a día de hoy, concejal, fue un caballero 24 de la ciudad, una persona que es uno de los cronistas más importantes, sin duda, de la historia de Sevilla. Y dice Ortiz de Zúñiga, Pere Afán de Ribera, en el siglo XVII, de la familia, allí estuve yo en la casa de Pilato grabando una cosa, y hablamos de Pere Afán de Ribera. Pere Afán de Ribera fue virrey de Nápoles en el siglo XVII, y vivió en Italia, obviamente, porque fue virrey de Nápoles, y pasó por Roma, y tenía contactos en Roma. Y dice Ortiz de Zúñiga, Pere Afán de Ribera, los Ribera son la familia de la casa de Pilatos, para que nos ubiquemos, los marqueses de Tarifa. Nos dice Ortiz de Zúñiga,
a Per Afán de Rivera le dieron las cenizas de Trajano en Roma en el siglo XVII y se la llevó a la casa de Pilatos. Como era sevillano, le dieron un noble, decía que tenía escondida la ceniza de Trajano, y se la entregaron a Per Afán de Rivera. Y dice Ortiz de Zúñiga, que repito, yo no soy nadie para decir si eso ocurrió tal cual o no, pero lo cuenta la crónica del siglo XVII, que las cenizas de Trajano llegaron a Sevilla, se las entregaron precisamente porque Per Afán de Rivera era sevillano, y se guardaron en la casa de Pilatos. Y que una limpiadora en el siglo XVII en la casa de Pilatos vio polvo, la ceniza, y las tiró por el balcón. Y las cenizas se perdieron en los jardines de la casa de Pilatos. Por eso en la casa de Pilatos tiene como, digamos, un poco el renombre de albergar en los jardines las cenizas del emperador Trajano, cosa que no sabemos, ya os digo, si es cierta o no, pero lo cuenta una crónica del siglo XVII. Y ahora sí, ya sí entramos en el 117, en el gobierno de Publio Helio Adriano, del sobrino de Trajano. Pero antes de ello, esta foto, es una foto también mía del otro día, del Palazzo Máximo, que es uno de los bustos que más me gustan de Trajano. Fijaos que el tallamiento de, como la barba, el tallado del pelo de la barba, magnífico. Pero la pregunta es, vamos a ver, Trajano sabemos que nació, lo sabemos perfectamente que Trajano nace en Itálica, y era de familia italicense, posiblemente oriunda, sus antepasados de Italia, pero bueno. La pregunta es, ¿Adriano nace en Roma o nace en Itálica? ¿Ustedes qué diríais? ¿En Itálica? Hay gente que dice, no, pero es que ya está confirmado, a día de hoy está confirmado que nació en Roma. Nosotros no podemos saber si nació en Roma o nació en Itálica. No lo podemos saber porque las fuentes son contradictorias, las fuentes antiguas, no las fuentes de historiadores actuales. Nosotros tenemos las fuentes que son todas de época romana y alguna tarde romana, y la más antigua es la Vita Adriani, bueno, la Historia Augusta, que la cuenta Helio Sparciano. Y Helio Sparciano se contradice en su propia crónica, porque dice, el origen del emperador Adriano, dice, el más antiguo, es decir, los antepasados más antiguos venían del Piceno, de una ciudad que se llama Adri, todavía existe, de hecho. Dice, y los, digamos, antepasados más cercanos, por eso el posterior, de los hispanos. Dice, él mismo cuenta que sus antepasados nacidos en Adria, que ahora voy a enseñar dónde está Adria, está en el norte, dice, se establecieron en Itálica en tiempos de los escipiones. Es decir, que la familia o los antepasados de Trajano habían llegado a Itálica en tiempos de Publio Cornelio Escipión en la guerra púnica. Dice, nació en Roma, el 3 de febrero del año 76, siendo Vespasiano cónsul. Pero es que justamente otros cronistas nos dicen, fijaos, Casio Dio nos dice, y sin embargo no llegó a ver nunca su patria, a la que no obstante honró mucho y colmó de muchos y espléndidos dones, y nombra Itálica. Nos dice que Itálica es la patria de Adriano. Apiano, cronista importantísimo, nos dice, asentó a sus soldados en una ciudad que llamó Itálica. Ese es el lugar, Apiano estaba aquí hablando de la Segunda Guerra Púnica, está hablando de la batalla de Ilipa, no está hablando de Adriano. Dice, este es el lugar natal de Trajano y Adriano, que después llegaron a ser emperadores de Roma. Y Eusebio de Cesarea, esta es una de las crónicas más interesantes, dice, Adriano, tajantemente, nació en Itálica, en Hispania, como hijo de un primo de Trajano. Es decir, no sabemos si Adriano nació en Roma o nació en Itálica. Lo que sí sabemos con absoluta y total certeza es que el padre de Adriano y sus antepasados eran italicenses. Y la madre, Paulina, era de Cádiz, era gaditana. Eso lo sabemos con absoluta y total certeza, pero no voy a entrar ahora en la genealogía de Adriano. Pero más allá de si nació en Itálica o no, lo que sí sabemos es que esta es la ciudad de Adria, la Adri que nombra, que posiblemente de ahí venga el nomen, es decir, el apellido, de Adriano. Si conocéis a alguien que se llama Adriano o Adriana, de ahí viene el Adriático también, el mar Adriático es este de aquí, el topónimo. Y fijaos cómo, por ejemplo, aquí veis la genealogía de los antoninos, veis a Trajano. Trajano, este es Trajano padre, lo veis aquí señalado. La hermana de Trajano padre es Ulpía, la veis aquí, y Ulpía es la madre de Adriano Helio Afer, que es el padre, a su vez, de Adriano. Es decir, Adriano era hijo de un primo hermano de Trajano. ¿Por qué? Porque el padre de Helio Afer, que se llama igual realmente, Publio Aelio Adriano Afer, la madre, es decir, la abuela de Adriano, era hermana ¿de quién? Del padre de Trajano. Por eso Adriano era sobrino segundo, le tocaba. Vamos avanzando, ¿qué hora es? Menos cuarto. Es que la vida de Adriano es muy interesante, es la personalidad sobre todo, ¿no? Más que la vida también, pero sobre todo la personalidad. Pero vamos a intentar darle los puntos más interesantes. Aquí veis también que, bueno, aquí lo veis Adriano,
Veis que Adriano lo casan no con una mujer, sino que como si fuese la pareja, ¿no? La pareja formal o el matrimonio, con Antinous. Antinous, hablaremos al final, es Antino, que fue el amado, el amante de Adriano, una figura también muy interesante. Aunque Adriano se casó con Vivia Sabina. Y veis aquí su padre, Publio Helio Adriano Afer, y su madre, esta era la gaditana, Paulina Mayor, una aristócrata de Cádiz, que se casó con el padre de Adriano, claro. Vamos avanzando. En el año 86, Adriano queda huérfano de padre. Helio Afer, su padre, muere. ¿Y quién lo apadrina? Su tío, Marco Ulpio Traiano. Se lo lleva a las guerras, voy a resumir muy mucho, ¿vale? Y una figura que es clave, importantísima, para entender la sucesión del trono en la persona de Adriano es Plotina, es decir, la esposa de Marco Ulpio Trajano. Es importantísima esta figura. Las mujeres en la historia muchas veces están, digamos, se les da la espalda, ¿no?, en la historiografía o no se cuentan, pero muchas veces son mucho más importantes de lo que pensamos. Y la figura de Plotina es clave para entender por qué Adriano fue emperador. Y Plotina, que tiene una relación, ya os digo, muy, muy, muy especial con su, vamos a decir, no su hijastro, su sobrino, Adriano, fue, como digo, fundamental la figura de Plotina. ¿Qué nos dice? Fijaos, el mismo que nos dice que nace en Roma, que es Helio Sparciano, en la Vita Adriani, nos dice, tras haberse entregado con gran celo a los estudios griegos, dice, le llamaban el Graeculus, el grieguecillo, desde joven, con 14 años nos dice que se va a su patria, Itálica. Nos dice, esto que veis que dice Vita Adriana 1.5, porque es la quinta línea. En la 1.1 nos dice que nace en Roma. Y en la 1.5, si ustedes leen la Vita Adriani, que la podéis buscar, pues está libre de derecho, la podéis buscar cuando queráis y la descargáis en PDF, porque tiene 2000 años. Si la leáis, un poquito menos de 2000 años, cuando la leáis vais a ver que justo después de decir que nació en Roma, nos dice, regresó a su patria, a Itálica, y dice que estudió en Itálica con 14, 15 años. Y dice que le gustaba mucho cazar y que por eso le riñeron, porque se pegaba demasiado tiempo cazando, cuando aquí, fijaos, en época romana se podía cazar por esta zona, claro, por la zona de lo que hoy en día es Santiponce. Dice, de tal manera que le llamaban el grieguecillo, regresó a su patria a los 15 años de edad, inició inmediatamente el servicio militar, entregándose a la caza con pasión, y continúa diciendo, y por ello le riñeron. Pues esta es la Santiponce actual, y aquí se encontraba la Itálica antigua. Cuando digo la Itálica antigua es la Vetus Urbs, porque hay dos Itálicas. La Itálica, la Vetus Urbs, que es la ciudad antigua, que está debajo del pueblo de Santiponce, y después la Itálica nueva, que es la que nosotros visitamos en el conjunto arqueológico, que es una ampliación posterior de época de Adriano. Es decir, en época de Adriano no existía ni el anfiteatro, en época de Adriano joven, me refiero, por supuesto, ni el anfiteatro, ni lo que es el conjunto arqueológico, porque Itálica se reducía al perímetro urbano, más o menos, que a día de hoy ocupa el pueblo de Santiponce. Si nosotros quitásemos el pueblo de Santiponce y excavásemos, saldría todo lo que es el yacimiento de la Itálica antigua, donde nació Trajano y donde muy posiblemente nació también Adriano. Esta que veis es Vivia Sabina, se casa entre el año 100 y 101. Vivia Sabina fue la esposa, vamos a decir, títere, porque Vivia Sabina con Adriano no tenía ningún tipo de relación. De hecho, dice un cronista antiguo, dice, Vivia Sabina dijo que si se extinguiese la raza humana y solamente quedasen en la humanidad Adriano y él, preferiría que se extinguiese la raza, que se acabara la humanidad antes que tener hijos con Adriano. Eso cuenta un cronista. Vivia Sabina, cuando ustedes lleguéis a Roma, en el aeropuerto de Fiumicino hay una serie de esculturas allí que te dan la bienvenida, y una de ellas es Vivia Sabina. Y Adriano a Adriano le gustaban los hombres, eso es algo que lo sabemos, igual que a Trajano. Lo que pasa es que eso no se cuenta. Trajano con Plotina no tuvo descendencia, pero realmente, Trajano, lo sabemos por las crónicas, tuvo amantes y además le gustaban los hombres jóvenes. Y Adriano tenía un amante que fue el amor de su vida, podemos decir sin ningún tipo de problema, que fue Antino. Pero de eso hablaremos, si nos da tiempo, un poco más tarde. En época de Trajano, Adriano le acompaña en las guerras dacias, que lo vimos antes. Después, fijaos cómo, digamos, repite, como fue gobernador de Panonia Trajano, siendo emperador Trajano, al propio Adriano lo nombran también gobernador de esa zona limítrofe. Y ya llegamos al 117, siendo Adriano cónsul, general del ejército en Siria, y muere Marco Ulpio Traiano. Y en el 117, por decisión muy probablemente de Plotina,
el heredero al imperio es Adriano, una persona que no tenía ningún tipo de... Porque Trajano sí quería todo el mundo, digo la mayoría, los generales, porque Trajano era una persona con muchísimo carisma, que tenía que ser un líder nato, dice que hasta comía con los soldados, se sentaba, se conocía el nombre de todo el mundo, de todos los súbditos, y todo el mundo le tenía un respeto enorme, porque era un gran líder. Adriano es una personalidad muy diferente a Trajano, pero Adriano en el Senado prácticamente no lo conocían, y hubo conspiraciones para derrocar y para matar a Adriano. Y Adriano lo primero que hace es que ordena que ejecuten a 4 senadores. Que no lo cuenta la historia de Gusta, esto lo cuenta la Vita Adriani, no es que lo cuente yo. Y en ese momento, el imperio, en el 117, está en guerra, porque recordad que Trajano había expandido el imperio romano a la máxima expansión territorial. Y que, voy a resumir muy mucho, ¿qué es lo que hace Adriano a nivel de política militar? Adriano no es un emperador militar como lo fue su tío. Adriano lo que hace es que fija las fronteras, ya no quiere llevar Roma más allá. El ejemplo más claro lo tenemos en ¿dónde? En la isla de Gran Bretaña. ¿Qué es lo que hay allí? El muro de Adriano. El muro de Adriano, que si ustedes, ahora voy a enseñar fotos, va desde el mar de Irlanda hasta el mar del norte, de un extremo a otro del istmo, ¿no? de la isla. Fija las fronteras. Dice, ya no vamos a llevar Roma más allá, pero asentó lo que había sido el imperio de el territorio, ¿no? que había conquistado su tío Trajano. Esto es un ejemplo, el ejemplo más claro, sin duda, de la herencia adriánea a nivel militar, que no fue la expansión territorial, sino incluso concedió, en la Dacia concedió independencias, también en la zona de Partia, pero eso no vamos a hablar porque no tenemos tiempo. Pero fijaos qué bonito, ¿no? El muro de Adriano, que va de una punta a otra del istmo, ya os digo, para fijar la frontera de Roma. El muro. Otra de las características, esto es lo que más me interesa, sin duda, de Adriano, como emperador, me atrevo a decir, humanista, culto, una persona que tenía una persona muy compleja, sin duda, ¿no? Y tenía un gran gusto por la cultura sobre todo griega y oriental, y también por los viajes. Él prácticamente se pasó, de los 20 años que reinó, que gobernó, la mitad estuvo de viaje. La mitad estuvo viajando. Conoció, que esto fue muy bueno, porque él iba conociendo prácticamente casi todas, con algunas muy contadas excepciones, las provincias del imperio las visitó. Prácticamente, eso no lo había hecho ningún emperador en la historia. Vamos, y un ejemplo tenemos con el Imperio Español. El Imperio Español, ningún rey se atrevió a cruzar hacia América, es un ejemplo, ¿no? Pero Adriano se dedicó a visitar todas, y además a visitar y a controlar que todo estuviese bajo control, nunca mejor dicho. Pues precisamente él visitó, bueno, podéis ver aquí todos los viajes de Adriano, no solamente Grecia, que se habla mucho de Grecia, que Grecia estuvo en varias ocasiones incluso de joven, porque él era un enamorado de Atenas y de la cultura griega. De hecho, nos dice su biógrafo que desde joven le llamaban el grieguecillo, por eso se dejó barba, como los griegos. Pero fijaos, bueno, no vamos a hablar todos los lugares que visitó, por supuesto Cali y Germania, con su tío, Britania, Hispania, por supuesto, de hecho era de origen italicense y estuvo en Itálica, las provincias del Danubio, toda la zona de Austria, Serbia, por supuesto África, Grecia sin duda, de hecho en Grecia dejó bastante herencia arquitectónica, Asia Menor, Oriente, Tiro, la zona del Líbano, etc. Y Egipto, él era un enamorado también de la cultura egipcia. Y vamos bien, la idea es terminar a las 10, yo creo que vamos a terminar. ¿Qué otra característica, digamos, es una de las bases más interesantes, sin duda, del gobierno de nuestro querido emperador Publio Helio Adriano, el emperador culto? Su gusto por la arquitectura y su pasión por levantar edificios. Ejemplos hay muchos, vamos a ver los más importantes. Os aseguro que hay más que los que yo voy a contar, pero voy a contaros los que a mí me resultan sin duda más interesantes de la herencia arquitectónica que nos legó nuestro emperador Publio Helio Adriano, tanto aquí, en Sevilla, como en Roma, como en Grecia y en otros lugares. Pero vamos a ir, como digo, a los más interesantes. Este edificio, todos lo conocéis. Yo siempre digo que si hubiese que salvar un edificio en Europa, si los chinos nos invadiesen y dijesen vamos a demoler todo el patrimonio de Europa, es una ucronía, ¿no? Pero dejamos uno. Yo siempre digo, yo salvaría el Panteón de Agripa, porque para mí es el edificio que mejor resume lo que es la civilización occidental, lo que somos. El edificio más valioso para mí de Europa, para mí, que es una opinión absolutamente personal, es el Panteón de Roma, el Panteón de Agripa. Y diréis, pero el Panteón de Agripa no es de Adriano, es el Panteón de Agripa. Agripa era yerno de Octavio Augusto y mano derecha de Octavio Augusto. Marco Agripa. Es que el Panteón de Agripa era de Agripa, porque lo levantó. De hecho, aquí lo veis, que pone M. Agripa, hijo de Lucio, cónsul. Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul, elegido por tercera vez. Si usted vais a Roma, vais a ver que está del epígrafe todavía. El epígrafe está rehecho, pero bueno.
Pero ¿qué ocurre? Que el panteón que levanta Marco Agripa en Roma no es este. Había un panteón que levantó Marco Agripa, pero Adriano, parece ser por un terremoto, se quedó en ruina y Adriano lo rehizo. Y el edificio que nosotros vemos es Adrianeo. Las columnas de granito de 14 metros que veis aquí, y que si vais a Roma la veis desde la Pronao, son de Adriano. Las basas, que están directamente relacionadas con las basas que hay en la Alameda de Hércules y la calle Mármoles, son adriáneas, igual que la de la calle Mármoles. Los capiteles son adriáneos. Y el edificio, no sabemos si lo proyecta solamente Adriano, porque Adriano trabajaba con arquitectos. Es como Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, cuando escribía los libros, la Crónica de España, los Cantigas de Santa María, no estaba él solo, eso lo cuenta él, que tenía ayudantes que le ayudaban a escribir. Pues lo mismo Adriano, cuando construía, levantaba edificios, no era él solo que se metía en su despacho y se levantaba un edificio, tenía un equipo de asesores, ¿no?, de arquitectos que trabajaban con él. Pero este edificio se levanta por orden de Adriano. No sabemos hasta qué punto participó él o no. Que además es uno de los edificios más interesantes, pues sabéis que tiene la cúpula con el óculo, que no vamos a explicar aquí porque no tenemos tiempo. Otro edificio que sabemos perfectamente que levantó Adriano, el templo de Venus y Roma, que está en Roma. Si ustedes vais a Roma, desde el Coliseo, os asomáis, si no ahora os digo dónde está, y justamente frente, donde se inicia el foro, hay un templo que realmente eran dos templos. ¿Por qué? Porque este templo, por la mitad, realmente esto no es un templo, son dos, pero están diametralmente opuestos. Es decir, los ábsides, el ábside que habéis visto, digamos que se unen y las pronaos van hacia afuera. No sé si me explico. Son dos, imaginaos dos templos unidos por la trasera que se orientan de forma diametral. Pues, y además es muy bonito porque es Venus y Roma, amor, Venus, que es amor, en latín es igual, ¿no? Con Roma es como al revés, y al contrario, sabéis que Roma, si se lee al revés, es muy curioso porque es la palabra amor, pero es que el amor en latín es amor. Quiero decir que no es que sea solamente en castellano. Y parece ser que ese juego de palabras lo quiso usar, que era poeta también, el emperador Adriano. Este es el Coliseo, que todos ubicáis, y este edificio es el templo de Venus y Roma, que se encontraba, y todavía se encuentran los restos, levantado por Adriano, al lado del anfiteatro Flavio, que ahora llevamos. Esta foto es mía de la semana pasada. Esta foto la hice hace literalmente 8 días. Y esta foto, diré, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Adriano? Pues tiene que ver que este edificio que ves a la izquierda, que la mayoría conocéis, que es el Castello de Sant'Angelo, que tiene una historia muy bonita con el Papa San Gregorio, pero no vamos a entrar ahí, se construye originalmente ¿para qué? Para alojar las cenizas de Adriano. Es decir, Adriano se construye un mausoleo, que es el Castillo de San Angelo, que después fue un castillo, tuvo varios usos, hasta un papa salió huyendo con el saco de Roma, pero ese es otro tema. Y ese edificio albergó las cenizas de Adriano, fue la tumba de Publio Aelio Adriano. Por eso los romanos al Ponte de San Angelo, que es el puente más bonito para mí del mundo, para mí, el puente de San Angelo se llamaba el Ponte Aelio. Los romanos lo llamaban el Ponte Aelio. ¿Por qué? Porque Aelio es el nomen de Adriano, Publio Aelio Adriano. Y aquí veis una recreación de cómo era el mausoleo, aproximada, en época de Adriano, en época de la muerte de Adriano, cuando se alojaron allí los restos de mortales suyos y de su esposa Vivia Sabina. Otra herencia maravillosa que tenéis en Roma, pero no en la ciudad de Roma, sino que tenéis que coger un autobús o un Uber o un taxi e ir allí, porque es un lugar que es patrimonio de la humanidad. Yo tuve la suerte enorme de trabajar allí, ahora os cuento, que es la Villa Adriana. Adriano, como personaje, ya os digo, complejo, en mi opinión, con un gran mundo interior, una persona... Roma le agobiaba, además que lo sabemos. Los emperadores habían vivido casi siempre, la mayoría, ¿no?, en el Palatino, en el Monte Palatino. Pero la metrópoli de la urbe, ¿y qué es lo que hizo Adriano? Levantarse una villa, es decir, una ciudad prácticamente, a 20 kilómetros de Roma, 20 y pico kilómetros de Roma, en Tívoli, en la antigua Tibur, como si aquí estamos en Sevilla, pues ¿qué os digo?, en el Aljarafe, una analogía. Y se levanta una ciudad al estilo griego y al estilo egipcio, hibridado con la arquitectura romana. Es una ciudad de fantasía. Que esta foto que veis, esta foto es mía, es el Canopo, que es donde recibía allí a los amigos y hacía los banquetes. Esto es una absoluta maravilla de lugar, que es patrimonio, ya os digo, de la UNESCO, patrimonio mundial. Y estas fotos que os estoy enseñando son del año pasado, de la última visita que hicimos con Hispabilia. Y esto que veis es el Canopo, al fondo el Triclinium, que es donde se hacían los banquetes. Y es una ciudad donde vivía Adriano cuando vivía en Roma, porque Adriano, ya os digo, de los 20 años que reinó, la mitad lo pasó viajando y la otra mitad lo pasó en la Villa Adriana. Este es el Canopo y el Triclinium, el comedor, como os digo. Este es el Teatro Marítimo, que es una maravilla. Y yo tuve la suerte, que fue a mí, yo siempre digo, me cambió la vida. Estaré eternamente agradecido a la Universidad Pablo de Olavide,
porque en 2010 yo recibí una beca para excavar aquí y esa beca para mí fue, ya digo, un punto de inflexión en mi vida. Fue la primera vez que fui a Roma, después he ido más de 30 veces, pero la Villa Adriana, yo recomiendo que si vais a Roma la visitéis, porque es un lugar, yo digo, magnífico y que todavía, la Pablo de la Vide, de hace ya 20 años, tiene un contrato porque quieren que sean arqueólogos andaluces, por la conexión con, y sevillanos sobre todo, por la conexión con Adriano, los que excaven allí. Y se sigue excavando a día de hoy con mi profesor, don Rafael Hidalgo. Aquí me veis hace ya casi 15, estamos en 2015 años, excavando. Aquí me podéis ver más jovencito. Y la herencia que nos dejó en Roma, os he comentado lo más importante en la ciudad de Roma y la Villa Adriana, por supuesto, pero ¿qué herencia nos dejó en Sevilla Publio Aelio Adriano? Son las 10. Nos dejó la ampliación de Itálica. Ustedes diréis, ¿por qué tenemos un pedazo de anfiteatro, que es el anfiteatro más grande de Hispania, en Itálica? Porque Itálica no tenía tanta población para alojar a tanta gente. Porque esto es una muestra clara del cariño que le tenía Publio Aelio Adriano a su pequeña patria. Es un ejemplo clarísimo, es el anfiteatro más grande y uno de los más grandes del imperio, está entre el tercero y cuarto. No tiene sentido, si no fuese por un emperador, no tiene sentido construir ese pedazo de edificio de espectáculo en Itálica. Bueno, en Itálica, si reuniésemos a toda la gente de Itálica en el anfiteatro de Itálica, no, digamos que llenarían la cambia de abajo y parte de la media cambia. No llenarían casi ni la mitad del anfiteatro. Y eso es precisamente un ejemplo, es una muestra, en mi opinión, clarísima, del cariño que Adriano le tenía a la ciudad de sus padres y a la ciudad en la que muy probablemente había nacido, pero vamos, me da igual que naciese en Roma o que no, o que naciese en la propia Itálica. Lo que sí es importante es, ya digo, ese vínculo afectivo que sin duda le tenía Adriano, porque Adriano, nada más no lo dice la crónica, dice, la colmó de bienes a Itálica. Adriano no solamente construye el anfiteatro, sino que construye lo que nosotros llamamos la Nova Urbs. Esto es una foto del anfiteatro. La Nova Urbs, que es, mira, esta ilustración, perdón, es de, creo que don Arturo Redondo, un grandísimo ilustrador, y al fondo veis lo que a día de hoy es Santi Ponce, que es la Vetus Urbs. Lo que hace Adriano es que estira, cuadriplicando el perímetro urbano de la antigua Itálica, crea una ciudad nueva, con un nuevo cardo y un nuevo decúmano máximo, perdón. Y al norte de la puerta norte, este es el cardo máximo, construye el gran anfiteatro. Aquí veis el anfiteatro, que es un anfiteatro, ya digo, de lo más grande que había en el imperio. Me interesa, y con esto vamos a ir terminando, casi. ¿Veis que en el centro hay un edificio muy grande? Ese edificio, a día de hoy, desgraciadamente, no quedan ni los cimientos. Ese edificio lo ordenó excavar una señora que todavía, además fue la profesora de mi profesor, la señora que todavía vive, que posiblemente la persona que mejor conoce Itálica del mundo, que mejor ha conocido, doña Pilar León, profesora de la Universidad de Sevilla, de Historia Antigua. Y doña Pilar León, a finales de los años 70, doña Pilar León Castro, busca y encuentra el gran templo de Itálica. Y es un tema interesantísimo que me daría para una charla específica, el Traianeum, porque Adriano, pensamos que cuando amplía Itálica, cuando cuadriplica su pequeña patria y construye lo que a día de hoy es el conjunto arqueológico, en el centro donde se cruza el cardo máximo y el decúmano, le levanta un templo a su tío divinizado. No olvidemos que Adriano fue emperador gracias a su tío y a su mujer. Y lo llamamos el templo del divino Trajano. Si ustedes vayan al Museo Arqueológico, que no podéis ir ni ustedes ni yo, porque el Museo Arqueológico está cerrado por obra y todavía le queda tela marinera, pero en la sala imperial que diseñó Aníbal González para después del 29, pues ese edificio se diseñó para después del 29, como museo, está el busto de Adriano, enfrente el Trajano de Itálica, y al lado hay un antebrazo gigante que se encontró en el Traianeum, que muy posiblemente ese antebrazo era de la escultura del divino Trajano que estaba dentro del templo del divino Trajano en el Traianeum, en el centro mismo de Itálica, de la cuna de Trajano y Adriano. Y aquí veis una recreación, bueno, del anfiteatro, veis la muralla, y aquí veis ese templo. Ese templo se veía desde Hispalis. Y veis al fondo que hay otra muralla. ¿Por qué? Porque esa es la Vetus Urbs. ¿Veis? La ciudad antigua, que es donde nacieron Trajano y posiblemente Adriano, pero la ampliación, todo lo que veis, que es 4 veces más grande que la antigua Itálica, es una obra adriánea. Y es un ejemplo claro, ya os he dicho, de ese regalo que le hace Adriano a su pequeña patria. Pero me interesa porque si divinizó a Trajano, que es una posibilidad más que factible, aquí veis los perímetros, ¿veis? Este es el templo del Traianeum, ¿veis? Templo de Trajano, en azul la Nova Urbs, en rojo la Vetus Urbs. Bueno, esto es una recreación del anfiteatro y esto es una recreación del templo de Trajano, del cual no queda nada. Si usted vaya allí, lo que quedan son los cimientos y casi ni los cimientos
Es un expolio severo lo que se encontró. Lo encontró doña Pilar León y bueno, se sacó la planta y allí están los restos del Trajanén. Una plaza porticada gigante, restos de lo que era la planta del templo y poco más. Pero, y esto es curioso, ese templo, al divino Trajano, pudo, y volvemos al principio de la presentación que hizo Joaquín, cuando Joaquín comentó, ¿está relacionada Triana con Traiano? La etimología, el topónimo, ahí hay un eco. De hecho, ¿recordáis a Ortiz de Zúñiga? Que antes os nombré a Ortiz de Zúñiga. Ortiz de Zúñiga hay una crónica que dice, bueno, nombra a Triana 1000 veces, ¿no? Muchísimas. Pero hay una que dice, Triana es el barrio de Trajano. En el siglo XVII. No tenemos una máquina del tiempo para preguntarle a Ortiz de Zúñiga, ¿por qué escribiste que Triana es el barrio de Trajano? Pero ahí hay un eco que suena. Y a nivel etimológico, pudo renombrar una villa o una población o alguna ciudad que posiblemente hubo una ciudad que se llamaba Itis, que nombra Estrabón frente a Hispali, que dice que estaba frente a Hispali, con el nombre en época alto imperial de Traiana en honor a su tío, pues tiene sentido, porque si tú empiezas a caminar de Triana por la Vega, tú llegas a Itálica, y que además no existía en época antigua. Es decir, que la siguiente ciudad que te encuentras es Itálica, que fue la cuna de Trajano. Pudo renombrar a la más cercana a una villa que no sería una gran ciudad, obviamente no era una gran ciudad, eso está más que claro, si existió Triana en época antigua que no lo sabemos, ¿eh? Con el nombre de Traiana, un origen patronímico como tantos lugares, César Augusta con Zaragoza, Emérita Augusta, Mérida, Baelo Claudia por Claudio, etc. Pues es probable, o sea, como teoría es probable, yo no estoy diciendo ni muchísimo menos que sea cierta, pero que como opción toponímica es desde luego interesante. Y por eso, y esto es una curiosidad, en la Exposición Universal del 92, recordáis que Rumanía, el padre de la patria, es Trajano, porque conquistó Rumanía, ¿verdad? El gobierno de Rumanía regaló al Ayuntamiento de Sevilla una escultura de Trajano y quiso que se colocase en Triana, concretamente, muchos de los presentes lo sabéis, en el Paseo de la O. Que al pobre Trajano se le ve la trasera, se le ve el culete y lleva a la loba capitolina en brazos, que es una cultura contemporánea. Hay otra réplica idéntica en Rumanía, idéntica. Y, como ya os digo, un punto curioso, se colocó en Triana por ese posible vínculo de Triana con Traiano. Y para terminar, la herencia que nos dejó Adriano es vastísima, larga, y no da tiempo para contarla aquí. Pero esto que veis es un edificio que está en Atenas, la ciudad favorita de Adriano, que es la biblioteca de Adriano, que se puede visitar y que además está muy relacionado el edificio con el Traianeum de Itálica. Parece ser que para la biblioteca de Adriano se inspiró en el templo de Trajano, porque tiene la misma planta con las 4 exedras exactamente igual. Este es un templo, el templo del Zeus olímpico, que reconstruyó en Atenas. Y por último, y este guapete que veis, este chico tan guapo, es el famoso Antinoo, porque Antinoo, nos cuenta la crónica de su vida, no es que lo contemos alegremente, era el preferido. Adriano, Antinoo, era un joven que parece ser que Adriano había prácticamente perdido la cabeza por él, y nos dice la crónica que Antinoo, yendo de viaje por el Nilo, por Egipto, iba con Adriano, se murió, ¿cómo? Se ahogó en el Nilo. No está muy claro si se suicidó, porque le habían hecho una predicción de tipo de conocimientos herméticos y le habían, digamos, vaticinado que tenía que haber un sacrificio para Adriano. No está muy claro, nunca estuvo claro, o si estaba Adriano durmiendo la siesta y alguno de la corte cogió a Antinoo y lo lanzaron porque Adriano estaba perdiendo la cabeza por el joven Antinoo. Lo que sí sabemos, más allá de teoría, lo que sí sabemos perfectamente es que Antinoo se murió ahogado en el río Nilo, en un viaje con Adriano. ¿Y qué es lo que hizo Adriano? Divinizarlo, como a su tío Trajano. Lo divinizó y lo sincretizó, lo hibridó a nivel de culto con el Osiris. De hecho, en la Villa Adriana, en Roma, en Tívoli, hay un templo, que quedan los restos, de Antinoo divinizado y tiene un punto egipcio. Si vais al Museo del Louvre, bueno, el Museo del Louvre o el Museo Pío Clementino, en el Museo Vaticano en Roma, vais a ver esculturas gigantes de Antinoo porque Adriano lo convirtió en una divinidad egipcia. Ya digo, en una hibridación entre un dios romano. Esta foto que veis son los museos vaticanos, concretamente el Museo Pío Clementino, la entrada de la sala circular. ¿Veis? Antinoo como un dios. Viene de la Villa Adriana esta escultura. Y con Antinoo y con Adriano vamos a ir terminando, pero decir que Adriano muere en el año 138 y no muere en Roma. Muere en Nápoles, concretamente en Baia, en un pueblo cercano a la Felix Campania, como la llamaban los romanos, a la zona de Nápoles. Y murió en el 138 y sus cenizas fueron depositadas en el mausoleo de Adriano. Concretamente, esta foto es mía también,
En esa hornacina, que si visitáis el Cachero de Sant'Angelo, conforme vais subiendo, hay un momento que hay una hornacina a la izquierda y ahí fueron depositadas las cenizas del emperador Adriano. Y él quiso que en su tumba se colocara un poema que él mismo escribió, que es precioso, que muestra también un poco la personalidad compleja, ¿no?, de Adriano. Aquí lo veis: animula vagula blandula, hospes comesque corporis, quae nunc avivis in loca palidula rigida núdula, nec ut soles davis ioco. Dice algo así en castellano como: alma mía, pequeña y vagabunda, huésped y compañera de mi cuerpo, ¿a qué parajes irás ahora? Pálidos, yertos, desnudos, sin poder ya, como solías, bromear conmigo. Pues con este poema funerario de Adriano terminamos. Espero que hayáis disfrutado y ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, la siguiente charla el segundo jueves de diciembre. Simplemente recordar que la siguiente charla será el segundo jueves de diciembre y versará sobre la batalla del puente de Triana. Pero de todas formas, Y la invasión francesa, en Sevilla. Y la invasión, la subsecuente o anterior invasión francesa. Y bueno, lo anunciaremos en redes y también Jesús por su